Bueno, las ideas que voy a plantear en esta comunicación forman parte de las hipótesis teóricas de partida del proyecto de mi investigación de tesis doctoral que estoy realizando actualmente en la Universidad de La Laguna y que está financiada por la Agencia Canaria de Investigación. En primer lugar, algo muy importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de procesos históricos de conquista, de forma tradicional se ha hecho referencia a la explotación económica del territorio, a las contingencias particulares y las guerras, a las negociaciones entre las élites masculinas en mayor parte y los conquistadores, y precisamente son esos factores los que se consideraban importantes en la historiografía tradicional y los que dieron nombre y categorizaron los procesos históricos de conquista. En el caso particular de las Islas Canarias, que es en el que me voy a centrar, se ha hablado de un periodo de conquista señorial protagonizado por los señores europeos, en particular portugueses y franceses, que venían a las islas, y luego un periodo de conquista realenga, que sería protagonistas los reyes católicos y la financiación pues, de la corona castellana de la conquista, ¿no? En este caso, creo que este proceso, en particular de Canarias y también en general para otras conquistas, no conviene categorizarlo en esas etapas, porque esas etapas hacen que nos basemos en una mirada etnocéntrica y que además son las que transmiten las fuentes textuales, como veremos, y también en una especie de historia política, y no en los procesos internos y locales, en los procesos subjetivos, culturales y de cambios de identidades que suceden en el territorio y en la sociedad colonizada. Por eso estoy de acuerdo con la opinión, por ejemplo, de Jorge Honrubia, que a propósito de la utilización del término de transición colonial, realmente en el caso de Canarias estamos hablando de prácticamente un siglo de conquista, de guerra cruenta, de 1402 a 1496, y además en el siglo anterior ya se habían producido un continuo contacto de poblaciones europeas con las sociedades insulares materializadas en razias para el negocio de la esclavitud, tal y como nos informan las propias fuentes contemporáneas, como veremos. Bien, creo que en todo, dicho esto, en primer lugar, creo que hay un aspecto fundamental que se ha empezado a trabajar desde la historiografía, sobre todo desde el ámbito de la filosofía y antropología, de las compañeras feministas decoloniales teóricas latinoamericanas, y es la transversalidad de la categoría de género en los procesos de conquista del siglo XV. Ellas evidentemente hablan para el caso de Abya Yala. Es la propuesta de la teórica María Lugones del concepto de colonialidad de género, que revisa la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y sitúa como pieza clave en la construcción de la diferencia entre la modernidad occidental y los territorios colonizados. La pieza clave para ella es la co-constitución de la raza y el género como herramientas de categorización, que es la mirada europea la que aplica a territorios colonizados y reestructuran la centralidad, digamos, de la epistemología universal y racional que tendría su centro en la Europa moderna y sus márgenes en los territorios colonizados. Pero lo importante es que ella pone como centro el concepto de género. Digo que este aspecto es fundamental, que el género sea central a la hora de analizar las conquistas, porque la diferencia basada en el sexo que operaban los reinos europeos bajo medievales se va a aplicar a los territorios que colonizan estas personas. Y por eso, y la centralidad de esta comunicación que le da nombre al título, los cuerpos femeninos colonizados realmente van a tratarse de manera diferente a los masculinos y van a sufrir un tipo de violencia más cruenta y más específica. Esta opinión, que dicha así parece muy teórica, realmente nos la confirman las fuentes históricas escritas de la conquista de las Islas Canarias. A propósito de estas fuentes, y como digo, este punto de vista que pone el género como un aspecto central, desmontaría la categorización por etapas que se lleva haciendo la historiografía tradicional y que nombraba al principio, ¿no? Y habla más de un proceso subjetivo de etnogénesis y de cambios en la concepción de las diferencias basadas en el sexo. Bien, a propósito de las fuentes de la conquista, tenemos que tener en cuenta que relatan y describen la realidad social y cultural de la gente, y de las mujeres en particular, bajo una cosmovisión etnocéntrica y profundamente patriarcal. Esta vertiente de lo que podemos denominar discurso colonial lanza una mirada a los cuerpos femeninos propia de la objetivización
y de la mano de la aplicación de la moral cristiana, debido a ese proceso que decía antes de evangelización anterior, sobre todo protagonizada por monjes mallorquinos, anterior al tiempo de la conquista, en el siglo XIV, que acompañó también a las razzias esclavistas que nombraba. Bien, las mujeres canarias colonizadas van a plasmarse en las crónicas como cuerpos territorios de cara a ese negocio de la esclavitud y a la reproducción de sus cuerpos. Un ejemplo de este hecho lo encontramos en la Crónica Francesa de la Conquista, la famosa llamada Le Canarien, que es el primer relato de carácter etnográfico más o menos amplio que tenemos para conocer las sociedades insulares canarias. Los últimos capítulos de la crónica se centran en aspectos culturales y sociales, y hay que tener en cuenta que la tradición manuscrita es muy interesante, muy amplia, pero existen dos versiones, cada una hace referencia a las virtudes de uno de los señores colonizadores, a Jean de Betancourt o Gadifer de la Salle, y están escritas en 1420 la de Gadifer de la Salle, en 1490 la de Jean de Betancourt, por pluma de frailes franciscanos. Bien, en relación con lo que decía de la objetivización y el carácter económico sobre los cuerpos, en el capítulo 34 de esta crónica francesa de Le Canarien nos dicen: mataremos a los hombres de pelea del país, lo que ya hemos empezado a hacer, y conservaremos a las mujeres y a los niños, los haremos bautizar. En el capítulo 39 nos dicen: el único botín que consiguieron fueron 4 mujeres. Bien, creo que tenemos que tener en cuenta que de alguna forma se decide qué cuerpos son válidos para la vida y cuáles son para la muerte. Y este concepto que Foucault, o que podemos utilizar el concepto de Foucault de biopoder, tiene un sesgo de género, ¿no? En el caso de los cuerpos femeninos, por su capacidad de reproducción, se eligen para vivir y reeducar en el nuevo sistema de cristiandad. Y se eligen, digamos, para esa dominación, ¿no? Y los cuerpos masculinos se exterminan porque forman parte de la contingencia bélica, ¿no? Del lado del enemigo, más directo. Sin embargo, hay otras fuentes que nos hablan de los cuerpos femeninos que luchan, y esos cuerpos femeninos que luchan y que son contingentes, realmente también se eligen para matar, ¿no? Es el caso de las mujeres palmeras de la isla de La Palma, que algunos autores nos indican que son mujeres masculinizadas, que parecen hombres, ¿no? Porque ellos entienden que su aspecto fisionómico, de cuerpos grandes, robustos, así como su actitud activa, son características del género masculino en la cosmovisión etnocéntrica de la diferencia sexual. Pero esas mujeres sí que forman parte de los cuerpos que se matan. Una de las citas la tenemos en Abreu Galindo. Esto es un autor más tardío de lo que se denominan como fuentes etnohistóricas de Canarias, del siglo XVI, y nos dice: vinieron a dar con una palmera que se llamaba Guayafanta. Es interesante que dicen su nombre propio, ¿no? De grande ánimo y gran cuerpo, que parecía gigante, y mujer de extremada blancura, la cual, como los cristianos la cercaron, peleó con ellos lo que pudo, y viniendo acosada, embistió con un cristiano, y tornándolo debajo del brazo, se iba para un risco a arrojarse ahí abajo con él, pero acudió otro cristiano y cortóle las piernas. Con respecto a esta cuestión, pues se observa que este cuerpo femenino, que además tiene nombre propio de una mujer en concreto, se asimila como un cuerpo masculinizado, como un cuerpo robusto, gigante, que se sale de la norma, y además se observa como el cristiano colonizador sí decide mutilarlo y atacarlo, ¿no? Con respecto a la cuestión del botín, es evidente que la visión economicista está atravesada por el género. Normalmente se hace referencia al sexo de los cuerpos, que son el botín, ¿no?, de conquista. Además, esta idea es muy importante porque se refuerza con otro tipo de documentos, documentos notariales de venta de esclavos y esclavas canarias del siglo XV, que aparecen sobre todo en la Baja Andalucía y en Valencia, es un tema que está muy estudiado, y las mujeres jóvenes aparecen con mayor valor que los hombres. Es decir, se puede interpretar que esos cuerpos son más valiosos en el sentido económico por la explotación sexual de los compradores, de los dueños sobre estas mujeres. En segundo lugar, la cuestión de la desnudez y la relación de lo infiel va a ser muy importante en las fuentes escritas y atraviesa también por el concepto de género. Por parte de la epistemología occidental se va a insertar los conceptos de pudor y decoro, así como la noción de pecado cristiano, ¿no? Estos atributos se utilizan desde la mirada colonizadora para entender el ámbito de lo femenino en una sociedad que realmente no podemos imaginar aún cómo se percibían las diferencias basadas en el sexo,
ni si estos conceptos operaban o son solo parte de ese proceso de colonización y de la estructuración de lo que María Lugones, como decía al principio, denomina colonialidad de género. En el capítulo 71 de la Crónica de la Conquista francesa, Le Canarien, nos dicen: los hombres van completamente desnudos, salvo por un manto detrás de las corvas, y no se muestran vergonzosos de sus miembros. Las mujeres son bellas y van decorosamente vestidas con amplias túnicas de pieles que arrastran por el suelo. Estas referencias de Le Canarien nos permiten relacionar la cosmovisión de los cronistas franceses con el inicio de lo que en la historiografía ha denominado renacimiento del pudor, sobre todo en el caso francés, que se va a establecer en la Europa del siglo XVI, cuando se lanza una especie de campaña contra todas las formas de desnudo y la sexualidad extraconyugal, con la promoción de la castidad y la timidez. Este análisis se desarrolla sobre todo con el análisis de las fuentes literarias de la Europa del XVI. El énfasis en la relación con la desnudez como símbolo de falta de pudor se puede entender como un procedimiento de exclusión también en el discurso de los aspectos relacionados con el cuerpo y la sexualidad, algo así como la exclusión de lo prohibido, si citamos de nuevo a Foucault. Si seguimos a las teóricas decoloniales, me parece interesante entender que en este proceso, en este momento histórico, en Canarias sucedería lo que Julieta Paredes ha denominado entronque de patriarcado, o según Rita Segato, la presencia occidental moderna insertaría el carácter pornográfico de la mirada colonizadora, es decir, la exterioridad colonial convierte el cuerpo de las mujeres en objetos e introduce el concepto de pecado. Creo que esto es una característica fundamental para entender este discurso colonial y la relación de los cuerpos femeninos. Con otra cronología, en relación con esto, pero con una cronología anterior, hay un texto escrito por Boccaccio que transcribe, realmente es una transcripción de unas cartas comerciales de mercaderes italianos que relatan la expedición de Nicoloso da Reco en 1341, y es un texto de los más interesantes y más antiguos realmente, que tiene algún carácter etnográfico de la población canaria. Se refiere en particular a una población de la isla de Gran Canaria, por lo que se ha identificado. Bien, es un texto además con claros deseos de búsqueda comercial e interés económico. Y nos dice: existe el matrimonio y las mujeres casadas llevan bragas al estilo de los hombres. Las núbiles van completamente desnudas, no considerando vergonzoso andar así. Es decir, la cuestión de la desnudez y la vergüenza, en este caso en un texto italiano del siglo XIV, hace de nuevo referencia a ese pudor, a esa vergüenza cristiana, ¿no?, en este siglo anterior. Bien, con todo esto, para contrarrestar esta imagen volcada por el discurso colonial, que parece relegar a las mujeres colonizadas a una marginalidad de sujeto pasivo, creo que es necesario y muy posible rescatar en estas mismas fuentes que nombro figuras de mujeres concretas pertenecientes a las élites indígenas locales o bien relacionadas con el ámbito de lo sagrado, así como mujeres que forman parte del grueso de la población insular que tiene una agencia histórica en el proceso de lucha y resistencia ante la nueva realidad impuesta por la colonización. Este es el caso de las mujeres de la élite de Gran Canaria, son de las más que tenemos referencia. En las narraciones de la conquista se conservan varios manuscritos sobre la conquista de Gran Canaria. Nos indican cómo Inés Peraza manda a saltear Gran Canaria y apresan a la sobrina del Guanarteme. El Guanarteme se refiere a uno de los jefes indígenas del momento de la conquista. Y esta princesa, esta sobrina que las fuentes posteriormente denominan princesa, se llama Teneso. Dice: prendieron a una muchacha llamada Teneso, sobrina del Guanarteme, con dos mujeres que habían ido a bañarse con ella, lo cual tenían por costumbre ordinariamente. Que digan que tenían por costumbre ordinariamente es muy importante, porque eso quiere decir que al menos el narrador de esta crónica conoce o ha tenido acceso a las posibles costumbres de las mujeres indígenas de la época, y además tiene lugar en el bañadero, un topónimo pues que puede hacer referencia también a este pasado, y nos indica además esas costumbres de las mujeres pertenecientes a las élites indígenas en relación con el agua y con los baños. Podemos interpretar que utilizan realmente a la sobrina del Guanarteme, hasta Teneso, para presionar como rehén, es decir, se realiza un trueque, además de ella, por los cristianos que se tenían apresados en Galdar. La crónica nos dice: la sobrina del Guanarteme, la cual ya era cristiana
y se había casado con un caballero francés, Mathieu de Betancourt. Aquí podemos hablar también de los casamientos y matrimonios obligados o no de las élites, mujeres de élite indígena con conquistadores europeos, y le pusieron por nombre Luisa de Betancourt y dio Guanarteme por su rescate 113 cristianos entre los presos y rehenes ya dicho. Es decir, el valor del cuerpo femenino, de la mujer, es un trueque en el momento de guerra, un trueque en el momento de la conquista, entre el colonizado y el colonizador, ambos agentes masculinos, como moneda, es una moneda de cambio. Este episodio hay que tener en cuenta que ha sido estudiado y citado en muchas publicaciones y aparece en las 3 versiones de la crónica de la conquista de Gran Canaria. Bien, en relación con estos hechos, quiero traer aquí también todo lo que se ha escrito y reflexionado acerca de las arimaguadas o maguadas, un colectivo femenino de Gran Canaria, que podemos interpretar como sacerdocio, si queremos utilizar una palabra más eurocéntrica, pero bueno, mujeres relacionadas con el ámbito de lo sagrado, de lo ritual y de la política al final. El manuscrito lacunense de la crónica de la conquista de Gran Canaria nos dice, en relación con esto: asimismo tenían los guanartemes casas de doncellas, encerradas a manera de empaderamiento, que hoy llaman monjas y a las que llamaban maguadas, y no salían fuera de aquellas casas sino para pedir a Dios buenos temporales y lavarse a la mar. De nuevo la cuestión del agua. Bien, eran muy queridas y regaladas de los guanartemes y servidas de los nobles, y su uso y costumbre era que cuando alguna quería casar, el guanarteme la había de conocer primero y o por su mandato alguno de los nobles de este. Después que había dormido con ella, la entregaba a su marido y de allí en adelante tenían y reverenciaban a este noble por su padrino. Duraban sus casamientos y matrimonios mientras los dos estaban conformes y se descasaban cuando a cualquiera de uno de los dos le daba la gana. Estaban en casas arriba mencionadas, provistas siempre de doncellas, de tal forma que apenas salía una cuando entraba la otra. Desde mi punto de vista, creo que el cronista, dentro del discurso colonial eurocéntrico, asimila la realidad de las maguadas al contexto de las monjas de clausura, algo así como las emparedadas cristianas, de hecho así lo nombran, ¿no? Puede que fuera un tipo de sacerdocio femenino relacionado con el tema del baño, la relación con el mar, y parece que también existe, por lo que dice esta fuente, una importancia en la relación del poder sexual dentro de la sociedad nativa de Gran Canaria, pero no entendemos cómo se establecía esa jerarquía realmente, si eran un sujeto activo, si tenían capacidad de decisión en el intercambio sexual, pero el cronista realmente las relata como objetos. Es el guanarteme el que viola o manda a nobles a violar a las mujeres antes de que se casaran, ¿no? Como podemos ver por el tema de los matrimonios y la decisión de ruptura o continuidad, que parece que sería de ambas partes, realmente había alguna capacidad activa, ¿no?, de estas mujeres. Por último, quiero hacer referencia a la importancia de la traducción en la empresa colonial y la figura del trujamán o traductor-intérprete, traductora-intérprete. Esta figura está relacionada con las capturas esclavistas que permitían contar con naturales de las islas en los puertos europeos, sobre todo los andaluces. Tal y como nos dice Le Canarien, volvemos a la crónica francesa, desde un primer momento debemos imaginar que la interpretación de las lenguas correspondía tanto a mujeres como a hombres. Nos dicen, con ellos retenía a 2 canarios, uno llamado Alfonso y una mujer llamada Isabel, que habían traído consigo los caballeros para que fuesen sus trujamanes en la isla de Lanzarote. Boccaccio en el siglo XIV, en el texto que decía, también nos dice que no tenían una lengua común, un idioma común en Canarias, sino que había lenguas particulares en cada isla. Es decir, las figuras de los intérpretes eran importantes desde el primer momento, ¿no?, para comunicarse. De hecho, en el caso de Boccaccio no se comunican, no nos dan referencia de cómo se llamaban, ni hay una posibilidad de intercambio a través de la lengua, ¿no? Debemos considerar realmente que la realización de este oficio de intérprete no tenía distinción de género y que las mujeres, al menos esta mujer en particular, que nos llaman con su nombre cristianizado Isabel, tenían un papel activo en la comunicación entre los conquistadores y los habitantes de las islas. Podemos relacionar esta actividad claramente con la esclavitud.
así como los cautivos que fueron intérpretes también o mediadores entre los europeos y los aborígenes canarios en la zona del norte de África en el siglo XVI. Como conclusión, con todo este discurso colonial, etnocéntrico y patriarcal que tiene esa visión economicista y colonial sobre los cuerpos, asimilándolos a los territorios, y que tiene, digamos, una particularidad más cruenta con el cuerpo de las mujeres por la relación con la violencia sexual, realmente podemos, digamos, compararlo con una materialidad histórica donde encontramos a mujeres que tienen poder de negociación, como el caso de las figuras de los intérpretes y las lenguas, como el caso de las mujeres de las élites, con su capacidad en la actuación sagrada y política de las sociedades insulares, y con las otras que participan en los encuentros bélicos, especialmente reseñable el caso de las mujeres de La Palma, y que ejercían ese poder en los espacios públicos locales antes de la conquista y luego en la reorganización social y política de la sociedad canaria post-conquista. Y para concluir, como hemos visto, es muy importante analizar de forma crítica las fuentes de la conquista de Canarias, y si observamos y hacemos especial referencia al análisis con perspectiva de género, podemos rescatar esta agencia femenina y deconstruir la imagen mitificada, estereotipada de los cuerpos femeninos por parte de la mirada colonizadora.